Hola. Hola María. Hola. A ver qué es lo que pasa. Que no. Hola María. ¿Me escuchás, María del Pilar? Ya te paso como. A ver, cojo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Buen sí, día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya te pongo, a ver cómo cojo. A ver. buenísimo. Yo ya le voy a avisar a... ¿Y Dale. necesitas que a Pablo también lo ponga como cojos? Bueno, por las dudas, siempre mejor que haya alguien más. Dale. Ahí lo pongo también a él, lo admito. ¿Vos te Y quedás conectada o no? no, yo, si es necesario que me quede, porque una vez que yo ya te doy, espera que le voy a poner a él como ojos también. Ahí está. Mm. Ok. Ustedes necesitan que me quede, me quedo, no hay ningún problema por las dudas. Igual No, está avisado José. no, lo único es en el caso de que hubiera una mala suerte de que no, de Sí, que se cortara, que nunca mirá me que me. pasó, ¿eh? Sí, espérate. Sí, ahí te tenemos que avisar rápido porque vos sos la única que grabar.
Bueno, mientras terminamos, siguen ingresando ahí. Bueno, por lo menos voy saludando a varios de los que están conectados, nos conocemos. Bueno, sí, Hola, varios por ahí. profesora. Ahí está, digo, hay varios, dije, hay varios acá, ex alumnos, alumnos, egresados, algunos de los que participan siempre, así que bueno, primero bienvenidos a todos. Voy a mutear a todos, no es un acto de autoritarismo, sino para que el que exponga pueda tener una mejor concentración. Y bueno, tengo acá el honor de presentar a nuestra invitada, que de hecho está en China, así que está casi recién despierta, es muy temprano para ella. Y antes de presentarle y darle la palabra, la dinámica va a ser, bueno, ella va a hacer su presentación sobre confucianismo en Corea. Y primero va a ser toda la presentación de ella y después íbamos a abrir a preguntas y que pueden dejar un mensaje escrito si quieren y yo después lo leo o simplemente después pueden ir levantando la mano para cuando ella termine. No, nuestra gran invitada del día de hoy es Julieta Marina Herrera. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Está terminando su maestría en Filosofía China por la Universidad de Beijing. En realidad ya entregó su tesis, esto es una formalidad, ya está casi, está esperando su fecha de defensa, sería de su maestría en Filosofía ahí por la Universidad de Pekín. Es autora de distintos artículos especializados sobre filosofía china y obviamente en particular confucianismo, que es lo que va a hablar hoy. Le gustan muchísimo los idiomas, doy fe, habla muy bien chino, claramente ha hecho su tesis en chino, pero no solo chino, también sabe muy bien japonés y coreano. Así que una maravilla estas nuevas generaciones de especialistas en el este de Asia que están emergiendo ahí como una sorpresa hermosa aquí en Argentina. Así que además tiene un canal que entiendo que después les va a mostrar, un Instagram que se llama china.inédita, donde sube contenidos, creadora de contenido, así que la pueden seguir. Tiene contenido también sobre unas cositas sobre Corea. Supongo que después ella por ahí lo va a escribir para que puedan seguir quienes están acá en Instagram. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Julieta y bueno, yo le voy a hacer la palabra y me voy a quedar acá organizando y después vamos a abrir las preguntas. Cuando quieras, Julieta. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tu muy generosa presentación. Bueno, primero agradecer este espacio y bueno, agradecerle especialmente a Pilar que bueno, me invitó, me convocó a dar esta charla. Como decía ella, mi especialidad es la filosofía china, así que lo mío también es un acercamiento a Corea, así que espero que Pilar, que es la verdadera especialista, pueda luego hacer algunas complementaciones y etcétera. Pero he hecho un intento de mostrar la complejidad y las muchas caras que tiene el confucianismo en general y particularmente también en Corea. ¿Te parece, Pilar? Ya comparto pantalla y arranco. Bueno, eh, Ahí eh, abajo tenés para compartir, dice share. sí, estoy en eso, pero como que no me aparece el... A ver, siempre son los mismos problemas, ¿no? Con estas cosas. A ver. Abajo en la pantalla. Sí, no, el botón lo encuentro, pero como que no me sale el documento. Abrilo en tu computadora. Está abierto, está abierto. Ah. Si Viste elijo que tenés, compartir toda la viste que pantalla y tenés opciones, sí, stream o documentos, capaz lo sí, tenés en documentos. claro, no, en documentos no aparece nada, caché. Bueno, pruebo con la pantalla completa y voy al documento y veo si aparece. A ver. Mm. Ah, perdón,
perdón, tengo un tema de configuración, ahí lo voy a agregar a Zoom para que me permita. Eh, Si no, pásamela y yo te la comparto como quieras. Sí, tengo un tema que es que me parece que no puedo compartir a menos que cambie una... Ah, no, ahora sí, perdón, no dije nada. Apareció, listo, solucionado. ¿Se ve? Bueno, es una charla de Confucio y confucianismo, así que no es de inteligencia artificial ni de... Claro, no, no me exige, ¿no? Perfecto Estas ahora. habilidades. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, entonces arranco. Bueno, como les decía, el confucianismo tiene muchas caras. Tiene aspectos filosóficos, tiene aspectos religiosos, tiene aspectos que tienen que ver con la moral, con las costumbres. Hay textos confucianos, hay gente que por ahí practica ciertas, eh, eh, digamos, ciertas costumbres o está dentro de cierta moral que nosotros podríamos llamar confuciana y no necesariamente ha leído un texto confuciano. Hay diferentes reconstrucciones, interpretaciones y narrativas sobre el confucianismo y es un poco a donde voy con la charla de hoy. Em, Particularmente, por ejemplo, en la sociedad coreana hoy conviven diferentes valoraciones, muchas veces juntas, pero en tensión, sobre el confucianismo. Por un lado, positiva, como una especie de pegamento de cohesión social, como un reservorio de valores, como parte de la identidad coreana, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto hacia los mayores. Esto, bueno, se ve muy patente en muchos aspectos de la sociedad coreana. Bueno, muchos lo sabrán en el mismo idioma, ¿no? Cuando uno se dirige a una persona, aunque sea un año mayor que uno, hay que dirigirse con un nivel de formalidad diferente. Pero también simultáneamente a veces convive esto con imágenes negativas del confucianismo como conservador, retrógrado y patriarcal, ¿no? También relacionado con una sociedad patriarcal. Así que primero quería echar un vistazo a cómo aparece representado el confucianismo en la televisión y el cine, ¿no? Algunos ejemplos. Bueno, el valor de lo que traducimos habitualmente como piedad filial, también se lo puede llamar un respeto familiar, particularmente hacia los padres y los mayores, aparece representado creo que en absolutamente todas las series de televisión coreanas, a diferencia de, por ejemplo, series de Estados Unidos o incluso de Japón, donde la vida familiar no está muy presente, ¿no? Te muestran la vida de las personas jóvenes en las grandes ciudades y la familia capaz ni aparece. Es muy diferente en el caso de Corea, donde siempre la familia está presente y muchas veces, casi siempre es parte también de la problemática, ¿no? de la historia. Y los personajes principales en general aparecen retratados positivamente, ¿no? En relación con este valor, como personas que se ocupan de los padres, a veces a pesar de adversidades, ¿no? De forma muy heroica, ¿no? Pero también convive con ciertas imágenes más negativas en contraposición con valores más modernos, ¿no? De autonomía individual, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí puse un ejemplo de una serie de televisión que se llama Una noche de primavera, donde aparecen retratados en muchas partes de la serie las expectativas, a veces familiares, muy fuertes, asfixiantes, que vienen atadas con esta vida familiar y esta relación de respeto hacia los padres. De hecho, se dan situaciones que son obviamente lugares comunes, pero creo que serían imposibles en series de otros países, como esta tensión que viven los protagonistas entre seguir la decisión de los padres o seguir con su relación sentimental, ¿no? Es un típico lugar común de las series coreanas que creo que hoy, por ejemplo, en nuestra televisión sería un poco absurdo, por lo menos al grado en el que aparece en la TV coreana, ¿no? Después también simultáneamente, como decía, con esta valoración positiva del amor, respeto y cariño hacia los padres, muchas veces aparece retratado los aspectos negativos
también en relación con esto de la autonomía individual, particularmente vinculado con el rol de la mujer, ¿no? En la serie muy reciente, que fue muy exitosa, Cuando la vida te da mandarinas, aparece esta tensión que obviamente, como es una serie de televisión, se resuelve de forma ideal, ¿no? Conviven tanto estos valores tradicionales con estos valores modernos y como que se sortean, ¿no? Al final las tensiones. Acá puse en el PowerPoint, puse dos escenas que son bastante eh, paradigmáticas. Una es cuando el marido de la protagonista deja de comer con, digamos, lo que sería el tronco de la familia patriarcal, ¿no? La línea paterna, y se da vuelta y come con lo que sería hoy más su familia nuclear, ¿no? Su esposa y sus hijos, que sería como los miembros secundarios, la esposa, incluso su madre, son miembros secundarios porque no son la línea paterna de la familia, ¿no? Entonces ahí se da como ese giro hacia valores más modernos. Y después hay otra escena donde también se muestra cómo todas las expectativas eh, hacia la nuera, ¿no? En la familia que se tiene que ocupar del cuidado de los padres de su marido, ¿no? O su prometido en este caso. Bueno, después otra serie de televisión donde aparecen retratadas todas las relaciones. En el confucianismo se habla de 5 relaciones claves, ¿no? Importantes, entre padres y hijos, entre marido y mujer, entre marido y esposa, entre el soberano y sus ministros, esto llevado a la sociedad contemporánea, sería la vida empresarial, corporativa, ¿no? Entre los directivos y los gerentes, o entre los jefes y los empleados, y las relaciones entre amigos. Y esta serie muestra un poco las tensiones de estos valores tradicionales y las exigencias de la vida contemporánea, ¿no? El personaje principal es como que es una especie de gran hermano, llamamos un gran hermano mayor, ¿no? En la familia tradicional confuciana es el hijo mayor el que tiene la mayor responsabilidad de los hijos de la familia, quien se tiene que ocupar de los padres. Y en esta serie, bueno, el personaje se ocupa de sus hermanos que perdieron, no tienen trabajo en ese momento, también cumple un rol ideal en ese sentido en la oficina y al mismo tiempo, bueno, sufre humillaciones, toda una vida que gira más alrededor de el éxito y, bueno, trepar socialmente y bueno, muestra un poco estas tensiones, ¿no? Em, Después, también es muy importante en el mismo sentido, o sea, este mismo modelo de familia, ¿no? Se lleva a la relación entre profesores, maestros y alumnos, ¿no? Y hay un rol eh, del maestro, no solamente como, digamos, una persona que enseña contenidos, sino una especie de guía, ¿no? En la vida y de eh, una persona que te construye también, ¿no? Éticamente hablando. Bueno, acá tomé un ejemplo de una serie de televisión también bastante reciente donde se muestra también las tensiones con la vida contemporánea, ¿no? Es imposible en una sociedad que se volvió hipercompetitiva, eh, que está enfocada en aprobar exámenes para poder ascender, entrar a X universidad y gracias a eso poder ascender socialmente. Entonces aparecen estas tensiones entre, bueno, cierto pragmatismo necesario y estos valores tradicionales de, el maestro y su rol. Y después, bueno, no es una reflexión sobre el confucianismo, pero aparecen elementos que me parecieron interesantes en la película Parasite. Eh, recién mencionaba el tema de los exámenes en Corea. Bueno, todos deben saber, o la mayoría debe saber, que es muy exigente la cultura de los exámenes en Corea para poder ingresar a universidades. La cultura, digamos, de los exámenes es algo bastante tradicional en muchos países de Asia, en China, también en Corea, porque las personas se Pero sí, tengo que ir al baño a cambiarme. las personas se formaban y Julieta, perdón, perdón, sacate. Ahí está. Te apagué sin querer. Ahí está. listo.
No, mencionaba que tradicionalmente en Corea, bueno, había exámenes, es un sistema tomado de China eh, para ser funcionario público, ¿no? Y también era un sistema, bueno, bastante exigente, etcétera. Y es un poco paradójico porque ese examen estaba virtualmente abierto a todos, pero en la práctica eran las personas nobles que accedían a la educación, las personas que rendían ese examen y ingresaban al servicio público. Y hay una especie de paralelo, ¿no? Bueno, en la película Parasite, el personaje de Kiwoo, que es el que recibe esta roca decorativa, tiene un amigo que tiene un abuelo, creo que era el abuelo o el padre, no recuerdo, que colecciona estas piedras, que son unas piedras, eh, unas rocas decorativas que antiguamente, bueno, los eruditos confucianos tenían como objetos estéticos de contemplación. Eh, y el amigo tiene una posición socioeconómica mucho mejor que la de Kibu, y le regala esta piedra. Y Kibu no puede aprobar nunca los exámenes de ingreso a la universidad porque no tiene forma, digamos, de acceder a los recursos que le permitirían prepararse, ¿no? Para rendir competitivamente ese examen. Entonces ahí medio un paralelismo, ¿no? Por lo menos yo lo interpreté así, eh, de, bueno, esa cuestión de división en clases sociales. Y también hay algo eh, de que el confucianismo en la sociedad contemporánea, con sus exigencias y con sus problemas de otra índole, no es más que una cáscara vacía, digamos, ¿no? Y un objeto estético, un objeto de consumo, ¿no? El abuelo tiene tanta plata que tiene un montón de piedras que no sabe ni dónde poner en la casa, entonces agarra este y se las regala eh, al amigo, ¿no? Bueno. Después quería abordar diferentes, otra vez con esta cuestión del confucianismo y sus muchas caras, diferentes debates donde el confucianismo aparece retratado de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo con los objetivos de, digamos, los actores de ese debate, es reinterpretado o tomado de una forma diferente. Bueno, uno de los debates típicos es la cuestión de si el confucianismo y el feminismo son compatibles, ¿no? Ha habido, bueno, en general las feministas coreanas no son muy simpatizantes del confucianismo, por lo menos estamos hablando del confucianismo como este sistema social, moral, de costumbres, tal como se desarrolló en Corea. Para darles un ejemplo, hubo un debate sobre un sistema que se llamó Hochu, que se abolió recién en el 2008, que tenía que ver con que las personas en su registro civil estaban registradas en su familia bajo un jefe de familia, una cabeza de familia. Y esta cabeza de familia era, en casi todos los casos, un varón. Cuando la mujer se casaba, dejaba de formar parte del registro familiar, digamos, de origen y pasaba a formar parte del registro del marido. Bueno, es un sistema patriarcal, básicamente. Y bueno, este fue un objeto de debate bastante importante, donde las feministas coreanas argumentaban que tenía que ver con la preservación de valores confucianos en la sociedad coreana, el hecho de que este sistema se siguiera preservando. Y de hecho, la institución que más se opuso a la abolición de este sistema fue la Academia Confuciana de Corea, que opera en una universidad que es una universidad moderna, la Universidad de Sungkyunkwan, pero que tiene una historia de mucha tradición. Era la Academia Confuciana durante la dinastía Joseon, que es la época donde tiene su apogeo el confucianismo en Corea. Y bueno, se opusieron a la abolición de este sistema. Y también es curioso mencionar que fue esta academia la que propuso eh, declarar al confucianismo como una religión, ¿no? de Corea. Y esto también se da dentro de un contexto en la que se veía, aparecía retratado en los medios problemáticas de la sociedad coreana, como el aumento de la tasa de divorcio o el aumento de la delincuencia juvenil, y se veía al confucianismo como un posible, llamémoslo, remedio
a esto, eh, con sus, como había mencionado anteriormente, con sus valores, ¿no?, de cohesión social. Y declarar al confucianismo como religión también permitía, de alguna forma, abrirse a actividades típicas, ¿no? Por ejemplo, como los retiros de jóvenes, como actividades más educativas, más abiertas, y con mayor participación, con esta idea de, bueno, dar una mayor, llamémoslo, formación cívica o moral, digamos, ¿no?, a la población. Bueno, después hay todo un debate sobre cuánto aporta o cuán importante es el confucianismo para la identidad coreana. Eh, es bastante complejo, por lo que pude entender el tema. Eh, en general, en líneas generales, hay una línea conservadora que ve al confucianismo como una parte central de la identidad coreana. Eh, Y es interesante porque ahí el confucianismo es básicamente parte de toda una narrativa que tiene que ver con la identidad y la construcción de Corea como nación, ¿no? Contrapuesto, hay una línea más progresista que no ve al confucianismo como tan esencial de la identidad coreana. El confucianismo se origina en China, entonces lo ve como un producto, digamos, importado, algo externo, y además hay toda una crítica sobre que el confucianismo no pudo ir en contra o no pudo resistirse, digamos, a la invasión japonesa, e incluso durante la invasión, cuando hubo cierto uso por parte de los invasores japoneses de motivos y una ideología confuciana, como que la élite coreana aplaudió esto, ¿no? Entonces, como podemos ver, digamos, se vuelve parte del debate sobre la construcción de la identidad moderna coreana, eh, muy estrictamente vinculada a lo que ellos llaman historia de sufrimiento, ¿no?, que tiene que ver con esto de haber sido invadidos, ¿no? Primero, bueno, la influencia cultural china, después las invasiones japonesas, bueno, que es un evento muy traumático de la historia moderna coreana, y como, bueno, el confucianismo ahí no jugó el rol para ellos más afortunados. Así que, bueno, eh, en ese sentido también es parte del debate de la identidad, que a veces no es tan lineal tampoco la cuestión de conservadores y progresistas, porque también a veces juega el factor pro o anti occidental, ¿no? También, entonces como que el confucianismo o pro anti Estados Unidos, ¿no? Entonces el confucianismo aparece como algo propiamente asiático versus las fuerzas imperialistas, llamémoslo, de Estados Unidos. Entonces a veces también eh, se da la inversa, ¿no? Puede ser una, digamos, progresista, pero pro-confuciano y viceversa. Así que es un fenómeno bastante complejo. Y también a veces, en relación a lo que habíamos mencionado anteriormente, el feminismo, se da dentro de un debate más amplio que tiene que ver con esto que también mencioné, de los valores de autonomía individual o valores democráticos o valores vinculados con los derechos humanos. Entonces, muchas veces se lo enmarca dentro de ese gran debate, eh, como de Occidente versus Oriente, liberalismo versus valores tradicionales, eh, etcétera. Bueno, después hay toda una faceta del confucianismo que tiene que ver con la vida laboral. Bueno, ya lo había mencionado antes con esta serie de televisión, que muchas veces también se lo llamó capitalismo confuciano o confucianismo Chebol, ¿no? Chebol son los conglomerados, ¿no?, que pertenecen a una familia. Eh, y se dice que el crecimiento aceleradísimo de Corea durante los 60 a los 70 tuvo que ver con la existencia y también la promoción de valores confucianos, particularmente el valor de Chung, que se lo suele traducir como lealtad, pero sería más como dar lo mejor de sí en el rol que a uno le corresponde, ¿no? Entonces, esta cultura laboral de dar lo mejor de sí como empleado, de ser como una gran familia, donde todos se cuidan y están en armonía y trabajan juntos por el mismo objetivo.
Hay quienes dicen que, bueno, fue parte de este crecimiento económico y, bueno, de hecho hubo campañas, digamos, hubo campañas en este sentido, ¿no? De promover valores confucianos dentro del entorno laboral. Y después, algo curioso, que no es casual, es que la fundación, esta ASAN, que es una fundación de caridad fundada por el fundador de la empresa Hyundai, ¿no? La empresa que conocemos como Hyundai, ¿no? De autos, etcétera. Da desde hace muchísimos años y lo sigue dando hoy premios a la piedad filial, ¿no? Y bueno, al respeto en la familia. Eh, de alguna forma están integrados, ¿no? Dentro de los valores propios de la empresa, ¿no? Estos valores confucianos. Bueno, y muchas veces en un mismo sentido se habla de la relación del confucianismo y la política, porque esto que mencionaba antes, bueno, de la vida empresarial, muchas veces se lo ve negativamente en el sentido de se están instrumentalizando valores confucianos para la explotación, básicamente. Bueno, muchas veces se ve la relación con la política de la misma forma, el confucianismo como una ideología que viene a, eh, digamos, consolidar o a permitir relaciones jerárquicas de poder, donde muchas veces, que muchas veces son corruptas, y sistemas autocráticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a Pak Chung-hee, que fue dictador, gobernó Corea durante 16 años, bueno, se dice que hubo campaña, ¿no? En este sentido, eh, verlo como una especie de padre de familia, llamémoslo, y lo mismo se dice de Corea del Norte, que a la par de los valores comunistas hay cierto uso de valores confucianos, como bueno, mencionaba de piedad filial o de dar lo mejor de sí en el rol que a uno le corresponde. Eh, También hay uso de estos valores de forma ideológica, ¿no? Llamémoslo. Bueno, hay muchas caras que ha tomado el confucianismo en Corea a lo largo del tiempo y sobre todo hoy en el mundo moderno contemporáneo. Y bueno, yo vengo de la filosofía y a mí me interesa particularmente cada uno, o sea, cada una de esas caras del confucianismo parte de un interés, ¿no? Cada uno tiene su narrativa y su interés y de ahí sale una faceta del confucianismo. Bueno, a mí la faceta del confucianismo que me parece interesante rescatar es la faceta más filosófica. Parece que tiene algo interesante para aportar más allá de este debate de eh, progresismo versus conservadurismo. Creo que más allá de ese debate tiene algo muy interesante para aportar filosóficamente. Así que voy a hacer una muy breve introducción para los que no conocen de la historia del confucianismo, porque estamos hablando del confucianismo en la sociedad contemporánea, pero bueno, no sabemos muy bien por ahí de dónde viene. Y después vamos a desenredar algunos valores centrales del confucianismo y ver qué tienen para aportarnos de interesante. En primer lugar, cuando hablamos de confucianismo, estamos hablando de un ismo, como si fuera una doctrina de Confucio. Creo que no hay nada que no hubiera estado menos, que no hubiera estado, digamos, de acuerdo Confucio que convertir digamos, sus palabras en un ismo, ¿no? En una doctrina. De hecho, la palabra confucianismo es tal en español o en inglés, pero las palabras que se usan para referirse al confucianismo en chino y en coreano no son tales, ¿no? Se habla de la corriente o de las enseñanzas o de el estudio o aprendizaje de los yu, que en coreano es yu, que vendrían a ser, estamos hablando de que más o menos allá en el 700 antes de Cristo, eh, surge un grupo político, una clase político-social de aristócratas menores que son oficiales de la corte y cumplen con ciertos roles como la compilación de textos, la preservación y aprendizaje de textos clásicos, la oficiación de oficiar ciertos ritos en la corte, eh, ser asesores políticos y otras tareas. Estos son los eruditos confucianos, ¿no? Entonces, básicamente es una corriente de pensamiento que surge dentro de esta clase político-social. Y cuando pensamos en eruditos confucianos, estamos pensando más que nada en eso, en personas que
se dedican al aprendizaje y a la transmisión de textos clásicos, y cuando nos vamos un poquito más en el tiempo, personas que se forman para ser funcionarios públicos, ¿no? De ahí viene el sistema de examinación imperial, tiene que ver con personas letradas, digamos, educadas, que se forman para ser funcionarios o asesores. Este mismo sistema es importado a Corea, tiene sus influencias del confucianismo previamente, pero básicamente eh, marca la identidad de lo que es la dinastía Joseon, que ahí vienen los años, fin del siglo XIV, hasta, bueno, termina la guerra ruso-japonesa y bueno, Corea es invadida por fuerzas japonesas y termina la dinastía Joseon. Eh, bueno, tenía academias, esto muchas veces aparece también en las series históricas coreanas, ¿no? Tenían academias confucianas, los Sowon, y bueno, los exámenes imperiales, ¿no? Cuarco. Em, Creo que también es importante marcar que el confucianismo llega básicamente a Corea no como un sistema político-social, o sea, surge el confucianismo con Confucio y otros pensadores como una filosofía, pero rápidamente en China se termina convirtiendo en una ideología estatal y en un sistema de organización político-social, y es así como llega a Corea, y por eso son tan importantes los debates sobre, por ejemplo, identidad, construcción nacional, digamos, organización social, etcétera, porque es así como básicamente se manifiesta el confucianismo en Corea. Bueno, también se dio en China, ¿no? Pero hay una rama, también una faceta del confucianismo que es filosófica. No voy a entrar en detalles de, digamos, los filósofos, pero acá les puse como para dar un vistazo. Tenemos primero un confucianismo clásico en China, que surge básicamente con la figura de Confucio, y después, bueno, hay otros filósofos relevantes, y después hay una especie siempre, digamos, hay pensadores confucianos a lo largo de la historia de China, pero hay una especie de resurgimiento o apogeo de vuelta alrededor del siglo VIII, que se conoce como confucianismo Songming o también neoconfucianismo. Y es este confucianismo el que llega a Corea, que también tiene sus propios pensadores. Acá puse dos que son los más conocidos, los que fueron más relevantes. Bueno, y me gustaría ahora hablar de las cinco virtudes confucianas eh, que enfatiza o que más le da importancia el neoconfucianismo, ¿no? Este confucianismo ya aparecen en el confucianismo clásico, pero son las cinco virtudes más resaltadas por el neoconfucianismo, que es ese que llega a Corea. Algo importante que tengo que mencionar antes de hablar de cada uno de ellos es que nosotros cuando pensamos en virtudes, por ahí pensamos más en virtudes individuales, ¿no? Como actitudes altruistas que tenemos hacia con los demás. Y hay que pensar que en el caso de las virtudes confucianas, si las queremos llamar así, son básicamente relacionales. O sea, siempre la virtud se da en un vínculo, ¿no? Nunca es algo que surge exclusivamente, aisladamente, ¿no? de una persona. Eh, y tampoco son pensados como principios morales universales. Es decir, son más bien como una especie de gran orientación que después tiene su aplicación particular o su recreación particular en las circunstancias. O sea, son situacionales. Yo tengo que ver cómo recreo eso en cada situación específica. No, no es como, no sé, no mentirás. Bueno, listo, todas las situaciones no tengo que mentir. No, es como que en cada situación yo tengo que ser creativo de forma tal que aparezca, digamos, esa virtud, se ve esa virtud, ¿no? Entonces, la más central, eh, que bueno, en chino se llama Ren, en coreano es In, se suele traducir como benevolencia, bondad, humanidad, lo cual, bueno, es muy difícil traducir este término, a veces no son muy satisfactorias porque dan esta sensación también sí, como de altruismo que mencionaba antes, como una actitud bondadosa, también como medio psicológica, ¿no? Como a veces la benevolencia o ser bondadoso se siente más como una cualidad psicológica de las personas. En realidad, IN tiene más que ver con dentro de un vínculo, dentro de mis roles, ¿no? Yo tengo diferentes roles
en mi vida, hacer crecer ese vínculo y a la otra persona en esa relación. Es como un cuidado del otro ético, ¿no? Yo me ocupo del otro éticamente y los dos crecemos en ese vínculo ético, ¿no? Un poco con eso tiene que ver, y es interesante porque nos ofrece una mirada completamente diferente respecto a la concepción de persona, ¿no? La persona no es un individuo, no es una especie de, llamémoslo, esencia de Julieta que puedo pensar aislada eh, sino que es un nodo de diferentes tramas de relaciones, ¿no? Yo no soy Julieta aisladamente, yo soy Julieta porque soy la hija de mi madre, porque soy amiga de X y X, porque hoy soy profesora de confucianismo en Corea, pero otros días soy alumna, cumplo estos diferentes roles, me relaciono con diferentes personas a lo largo de mi historia y eso hace, digamos, si yo contribuyo a la comunidad, eso hace de mí un sujeto que puede distinguirse en esa comunidad. No es que de entrada yo tengo como esta identidad que ya viene conmigo o esta potencia que ya viene conmigo, sino que se va dando en los vínculos, ¿no? Bueno, y bueno, ahí tiene que ver con esta virtuosidad en los vínculos, llamémoslo. Después, otra virtud muy importante es esta de I o Vi en coreano, que se suele traducir como justicia, que es una traducción muy desafortunada. Más adecuado sería adecuación en los roles, ¿no? Tiene que ver con eh, actuar, ¿no? De forma apropiada según mi rol específico, eh, según las diferentes circunstancias que se dan. Y pensemos que estos roles en el confucianismo son, por un lado, jerárquicos, o sea, no somos todos iguales en los roles, y además hay diferentes grados de compromiso, ¿no? Según la proximidad o lejanía de los vínculos. No es lo mismo mi relación con mi madre que la relación con la madre de mi vecina, ¿no? Tengo un compromiso mucho mayor, porque tengo un sentimiento también ético, naturalmente mucho mayor hacia mi madre que hacia la madre de mi vecina, ¿no? Y creo que la cuestión de las jerarquías, que bueno, es parte de este debate que mencionaba anteriormente, también, por ejemplo, sobre el rol de la mujer, creo que no hay nada esencialmente en el confucianismo filosófico que uno pueda decir es machista o patriarcal, ¿no? Eso tiene más que ver, creo que, con una cuestión histórica que trasciende no solo al confucianismo, sino a un montón de otros sistemas de pensamiento, porque bueno, el machismo y el patriarcalismo no son exclusivos de Corea ni de China. Y de hecho en los textos clásicos confucianos, por lo menos en los más clásicos, no hay elementos, digamos, que nos permitan ir en esa dirección. Creo que una forma moderna e interesante de pensar este tema de las jerarquías es, por ejemplo, con el rol de un profesor, ¿no? Eh, Ahí necesariamente se ve que es necesaria, digamos, cierta jerarquía, porque hay una jerarquía de conocimientos, pero, digamos, este rol no es necesariamente fijo, ¿no? Eh, o sea, según, no sé, mi área de conocimiento, de repente soy profesor de tal cosa, pero otro día quizás soy alumno, ¿no? Y como que los roles también no necesariamente son fijos. Obviamente, bueno, en la historia del confucianismo se dio más bien que se fijaran, ¿no? Los roles, que se volvieran eh, rígidos. Bueno, y acá puse cómo se dice ética, ¿no? Bueno, en chino y en coreano, que es interesante porque significa como generando coherencia en los vínculos o generar coherencia en los roles, ¿no? Eh, entonces, bueno, podemos ver que es una actividad, digamos, ¿no? Esto de estas virtudes, ¿no? Transcurren en la actividad, la ética no es algo preexistente, no son unos principios que están ahí, sino es algo que construyo. Yo doy esa coherencia, doy ese significado eh, a medida que le doy sentido, ¿no? A mis vínculos. Después, otro muy importante es lo que se suele traducir, o bueno, ye en coreano, como rito o ritualidad, pero algo que es
importante saber es que tiene un significado mucho más amplio en la ética confuciana, podríamos traducirlo como un comportamiento ritualizado. Y bueno, ahí puse en la imagen el caso de dos personas que están haciendo artes marciales, podría ser también el ejemplo de la danza o de la interpretación musical. ¿Cuál es la idea? La idea es estas acciones adecuadas según los roles, ¿no? Estas formas de actuar, si yo las practico y las cultivo tanto como un músico que interpreta un instrumento o alguien que hace artes marciales, en algún momento se van, yo digamos, voy a actuar de una forma que va a ser la más adecuada, la más armónica en esa circunstancia específica, pero no va a surgir de forma forzada, sino de forma natural, ¿no? Es un poco como el caso de dos personas que están bailando, ¿no? Eh, Esto también para diferenciarlo de una serie de protocolos sociales. No es una lista de protocolos sociales. Cuando dos personas bailan, hay ciertos pasos que son conocidos, pero después siempre hay un espacio para la improvisación, ¿no? Porque nunca sabes lo que puede pasar, qué movimiento puede hacer el otro, ¿no? No se tiene como que adaptar, ¿no? Al movimiento del otro. Bueno, lograr hacer eso de forma armónica sería lo que representa esta virtud. Obviamente no estamos hablando de bailar, estamos hablando de todos los aspectos de nuestro comportamiento, desde nuestro tono de voz a las palabras que usamos, cómo actuamos, etcétera. Eh, bueno, otra virtud es la del conocimiento. Acá también importante mencionar es que no estamos hablando de un conocimiento teórico, o en su mayor parte no es un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento práctico, es un conocimiento ético, ¿no? Tiene que ver con que, con una aproximación personal a una situación, y a partir de esa aproximación personal que produce un sentimiento en mí, cultivar esos sentimientos hacia los demás y mis motivaciones y disposiciones a la acción, ¿no? De forma tal que vaya también creciendo o mejorando mi comportamiento hacia los otros. Y finalmente, bueno, eh, sin confianza o cumplir con la palabra. Esto es muy importante, esta virtud es muy importante porque, ¿cuál es el peligro? El peligro es que yo parezca que estoy actuando apropiadamente hacia con los demás, pero en realidad estoy aparentando, ¿no? Un comportamiento hipócrita, poco genuino. Bueno, básicamente la idea es que si yo no actúo de forma genuina, o sea, esto no surge de un sentir interno, sino de meramente seguir formalismos, en algún momento no voy a poder ya cumplir con mi palabra, o se va a quebrar mi palabra y va a dejar de haber confianza en los vínculos, ¿no? Porque si estoy actuando de forma hipócrita, obviamente no se puede construir confianza. Entonces está este acento en actuar de forma genuina, ¿no? Donde las formas externas y el sentir interno son continuos, ¿no? Y se alimentan recíprocamente. Y bueno, de hecho el confucianismo tiene muchas reflexiones alrededor de este peligro, ¿no? De un comportamiento hipócrita, que es precisamente lo que sucedió muchas veces con el confucianismo al volverse ideología, ¿no? Seguir ciertas pautas o normas sociales que muchas veces, bueno, no las sentimos, digamos, digámoslo de alguna forma, entonces no podemos tampoco cumplir con esas expectativas. Eh, de alguna forma, esto tiene que ver con que se pierde el aspecto creativo, ¿no? Que tiene el confucianismo, esto que mencionaba antes de que no es un mero seguir normas, ¿no? De hecho, los filósofos neoconfucianos veían esta forma de generar coherencia en nuestros vínculos, de darle sentido, significado, hacer crecer nuestras relaciones y nuestros vínculos como parte de todo un cosmos que ellos decían Shenzhen-Pui o Shenzhen-Puri en coreano, que se crea y se recrea o produce y reproduce continuamente, ¿no? Hay una visión cósmica de eso, donde el ser humano también, o la comunidad humana, también, digamos, está en armonía con ese cosmos que se produce y se reproduce continuamente, donde siempre tiene que haber una recreación. Acá creo que también algo que no mencioné es que obviamente hablo de creatividad, pero obviamente para el confucianismo es importantísima la tradición, porque cuando hablaba antes de que la persona no se puede pensar aisladamente, nuestro contexto es básicamente nuestra familia,
nuestro pasado, nuestros antepasados, nuestra historia, ¿no? Entonces es sumamente importante tener en cuenta este contexto, este bagaje con el que venimos, pero no podemos siempre aplicar lo mismo indefinidamente, ¿no? Tiene que haber las nuevas generaciones reciben ese legado y lo recrean, ¿no? No significa que lo hagan polvo, ¿no? Lo recrean. Eh, y por eso también es que la piedad filial o la reverencia familiar es este primer sentimiento ético y es tan importante para el confucianismo por esta misma cuestión de que nosotros no nacemos de un repollo, sino que nacemos en una familia y ahí es donde se dan los primeros sentimientos éticos, en los vínculos, ¿no? Hacia los padres. Entonces es el primer sentimiento que hay que cultivar. Bueno, básicamente con esto quería terminar, que me parece interesante rescatar al confucianismo como un pensamiento vivo, ¿no? A veces queda esta imagen del confucianismo como normas sociales que van en contra de ciertos valores modernos y que resultan asfixiantes y para los sujetos, ¿no? Como también pensar mucho el confucianismo como una especie de colectivismo, ¿no? Muchas veces se habla de que el confucianismo es colectivista versus el liberalismo que es individualista. Yo creo que no hay tal cosa, el confucianismo no es colectivista, sino que piensa ya directamente la persona como en su contexto de vínculos, lo cual no significa que sea ni una persona aislada ni parte de un conjunto, eh, digamos, una persona más dentro de un conjunto de entes separados, ¿no? Sino que ya está este concepto de persona vincular. Así que bueno, quería hacer ese rescate de lo que me parece el aspecto más vivo del pensamiento confuciano y con eso cierro. Muchas gracias a todos por Bueno, escuchar, por la paciencia. no, muchas gracias, Julieta, por traernos acá estas reflexiones en torno al confucianismo. Ya tengo algunas preguntas acá que fueron dejando en el chat, pero bueno, me parecía, creo que es un tema que siempre aparece, ¿no? Si, todos, acá hay muchos de los que están o han estado en el programa de Corea. Y, y aparece todo el tiempo, ¿no? Quizás hasta buscar todo el tiempo, hasta en el confucianismo, una explicación casi para todo. Bueno, para este fenómeno social que no lo entiendo, el confucianismo debe tener algo que ver. Para estos vínculos a la familia, el confucianismo debe tener algo que ver. Así que siempre se vuelve bastante difícil terminar de construir realmente cómo está ese confucianismo entre todos, en la sociedad, ¿no? Porque parecería que todo eso que a veces que es ajeno, bueno, debe ser el confucianismo, ¿no? Y bueno, te dejaron preguntas acá, voy a leer las preguntas acá y después quienes quieran pueden levantar la manito y para hablar. Una pregunta, bueno, preguntas largas. Bueno, hay alguien que claramente es de relaciones internacionales por el tipo de preguntas y acá me dejó una pregunta de China, dejó la misma persona, Xi Jinping. Tiene los valores confucianos, difícil, pero esto podemos, y dejó otra más de Corea, la misma persona, ¿qué relación hay entre el confucianismo y la implementación del mismo en las relaciones internacionales de las naciones? Bueno, SAS, se va un poco del eje, y no sé si querés que te lea todas, sí, mejor, y vos después contestás, igual vos las podés revisar en el chat. Sí, ahí las Eh, abrí. hay, Ujú. Sí, sabiendo que los coreanos suelen estar abiertos a la hibridez y adaptación, bueno, de prácticas y sentidos, ¿cuál es la opinión de la asociación confuciana antes mencionada? Bueno, entiendo que son Won, ¿no? La de la universidad, sobre Ujú. el chamanismo. Al ser considerados dos religiones distintas, pero ambas estar arraigadas en la familia, ¿la aceptan como parte de la promoción confuciana tradicional o prefieren mantenerlos separados? ¡Sas! Igual yo puedo contribuir, cualquier cosa. ¿Tenés algún referente coreano actual que estudie y divulgue sobre confucianismo coreano específicamente? Bueno, acá un divulgador eh, de confucianismo de Corea, Florencia, no sé si estabas pensando en divulgación en libros, en redes, bueno, por ahí podés. ¿Y existen elementos distintos en el desarrollo filosófico del confucianismo coreano? Bueno, acá hay alguien más experto y Wang y otros filósofos de Choson con respecto a los neoconfucianos chinos, ¿cuáles serían esos elementos distintivos? Bueno, esta ya es mucho más específica, quizás por ahí algunas respuestas, si quisieras, a las otras más generales y por ahí después a la pregunta de Bueno. Jorge Franco, que se ve que estudia filosofía o historia. Bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí en mi rol. Vamos En a tu ver si rol. podré. Y cualquier cosa le pediré auxilio a Pilar. Em,
Bueno, en relación bueno, al tema del chamanismo, la verdad es que me matan. O sea, yo sé que obviamente Corea en general en su discurso hacia el mundo, llamémoslo, eh, digamos, tanto el chamanismo, que es como más autóctono de Corea, como el confucianismo, ambos son, digamos, resaltados como parte de la identidad coreana, ¿no? Después, la actitud particular que tiene la Asociación Confuciana, me imagino que no se meten mucho con el chamanismo, esa es Sí, mi era lo que estaba intuición. pensando, no, no. Sí. Pero bueno, son prácticas que en la actualidad conviven, no podemos decir, no han convivido a lo largo de la historia siempre de la misma manera, pero en el siglo XXI ahora sí conviven en un pie de igualdad. Pero bueno, como un poco como les explicaba Julieta, ¿no? Me parece que cumpliendo roles muy distintos, porque el confucianismo finalmente va a ser como este gran ordenador social y ese rol no lo tiene el chamanismo, ¿no? No tiene ese rol de ordenador que en alguna medida va a ser transversal, no solo al chamanismo, al cristianismo, al budismo, bueno, otras prácticas por ahí religiosas también que tiene el país. Después, en relación al confucianismo y la implementación en las relaciones internacionales, bueno, es súper amplio, pero intentaré decir algo. Em, Creo que por lo menos en China, no me parece que sea el caso en Corea, pero me podrá corregir Pilar, sí hay una creciente utilización del discurso o de ciertos motivos confucianos eh, en relación, en vínculo a las relaciones internacionales, ¿no? Básicamente está este concepto confuciano de ciencia, que sería todo bajo el cielo, donde todos somos una civilización común. Básicamente los límites del mundo son los límites de la civilización, llamémoslo, que obviamente, bueno, históricamente China fue el centro, ¿no? De esa civilización. Y creo que hoy un poco aparece esa propuesta, no con la idea de poner a China como centro, sino de que somos una humanidad común, ¿no? También hay eh, muchos tropos, llamémoslo, del discurso del gobierno chino que tiene que ver con la humanidad compartida, ¿no? Y muchas veces se lo une con estos motivos confucianos, son en lo que es lo discursivo. Después, me parece que en lo que es lo práctico, creo que las relaciones internacionales chinas son bastante pragmáticas y no me parece que intervengan, digamos, elementos confucianos, digamos, Quizás ¿no? Porque pensaba un obviamente, poco sí. contaba, como nos planteaba Julieta con esto bueno, que se piensa lo de la individualidad y la colectividad, ¿no? Que se piensa que no pasa por ahí, que se pasa por el hombre en términos de sus relaciones y sus vínculos y roles, y que eso es muy difícil de analizar como la política internacional como un abstracto, pero entiendo que sí en los modos de ellos vincularse es, bueno, donde quizás acá sí esto de los vínculos y los roles y las posiciones que uno tiene diferenciales aparece mucho y bueno, que es más difícil por ahí de comprender a veces desde afuera, ¿no? Cuando esperando declaraciones pero creo que está muy presente en las formas de vincularse entre ellos, ¿no? Ujú, Estas prácticas que, como dice ella, bueno, al final es como bailar, ¿no? Que salen de manera muy espontánea, no es algo pensado y armado, pero hacen que quizás los caminos de comunicación sean mucho más sencillos que por ahí cuando se le plantean a otro que es de otro marco cultural, ¿no? Entonces, también creo que está muy presente. Y yo antes de que vos, bueno, Florencia, que es otra alumna, te preguntaba en realidad si cualquier tipo de divulgación que quieras dejar. Y yo te quería preguntar algo, aprovecho, antes, pero Franco, ya te voy a contestar tu pregunta que es más específica, un minuto. Que tu experiencia, porque vos estabas en China y, bueno, estudiando filosofía y visitando por ahí los sitios, digo, templos o sitios confucianos, y también ha estado en Corea. Y bueno, si estos, digo, las escuelas confucianas en Corea o los templos que vos visitaste tienen las mismas características estructurales y están pensados como, si los viste muy similares o encontrabas como formas distintas. Y, y un poco en qué consiste. ¿Son templos? Por ahí tenemos un público amplio que no sabe. ¿Son templos? ¿Qué son? ¿Son escuelas? Como claro. es una filosofía. Bueno, en relación a
a la similitud o no arquitectónica. No, 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 diría de los las- espacios, de los de los lugares que espacios. No, a tiene. ver, son Claro, parecidos. Sí, son muy bien. parecidos. Sí, sí, son parecidos. Después debe haber diferencias que, bueno, a ver, no las habré podido detectar, pero bueno, también debe haber diferencias en relación a, qué sé yo, digamos, no todo fue hecho exactamente en el mismo momento y obviamente, eh, bueno, habrá introducido Corea eh, digamos, su parte más, alguna parte autóctona seguramente, pero bueno, la verdad es que no lo sé. Son parecidos, sí, son espacios muy similares. ¿Cómo lo Em, llamarías? ¿Vos dirías que es un templo, que es un espacio, es una escuela? ¿Qué son? bueno, que son, bueno, templo es como, qué sé yo, una forma que ellos también a veces, ¿no? Acá en Beijing está el Confucio Miao, ¿no? El templo de Confucio. Eh, Y después uno habla también de los Sogon, ¿no? O Shuyan, ¿no? Las academias confucianas. Entonces tampoco es que hay una terminología tampoco única o en chino o en coreano. Y también hay diferentes tipos de espacio en ese sentido. No es lo mismo una academia de estudio que un lugar donde solamente se realizan ritos. Y bueno, eso también es interesante también para pensar en relación a, bueno, igual cómo pensamos nosotros un templo, ¿no? Por ahí la pregunta va más como, bueno, es como una iglesia, digamos, ¿no? La gente va a rezar ahí o a pedir algo o a... eh, bueno, en China, de hecho, hoy sí, hay gente que, por ejemplo, va al templo de Confucio a pedir que le vaya bien en un examen, pero obviamente no estamos pensando en una relación con la religión como la pensamos nosotros, como más de pertenencia, ¿no? Es como, bueno, perteneces a River o a Boca, sos cristiano o no puedes ser las dos cosas, digamos, ¿no? Acá en China, en Corea es un poco diferente, pero eh, sobre todo con el confucianismo que tiene un carácter bastante, llamémoslo, secular, digamos, o sea, si bien tuvo sus aspectos religiosos, vos podés ser confuciano, pero además podés, qué sé yo, tener algunas prácticas religiosas de, no sé, eh, lo cual no significa que no hayan existido tensiones, ¿no? Por ejemplo, en relación con el cristianismo, se dieron tensiones, mismo en Corea se dieron tensiones fuertes porque se prohibía el rito de respeto a los antepasados, ¿no? Que es una característica bastante importante del confucianismo y quizás la característica más obviamente religiosa, ¿no? Hay un rito donde se muestra respeto a los antepasados, también respeto a antepasados no necesariamente familiares, sino también maestros, ¿no? De hecho, el templo a Confucio vendría a ser algo así, ¿no? Como mostrar respeto a esta línea de maestros y discípulos, ¿no? Eh, no sé, me fui un poco por las ramas, No, está pero... bien. Y vamos eh, con la pregunta de Jorge Franco que dice, bueno, eso se haría diferencia, elementos distintivos en el desarrollo filosófico confuciano coreano. Es muy específica la pregunta. Yo lo que entiendo, Eh, sí, mm, yo lo que entiendo al respecto es que el confucianismo en Corea eh, hizo como una, digamos, reorganización o compilación o, eh, digamos, de los clásicos confucianos que venían de China. Hubo toda una tarea, obviamente, de reorganizar ese material. Y después, lo más como distintivo que se suele hablar es la importancia de la figura del sabio eh, en el confucianismo coreano. El sabio también tiene como diferentes interpretaciones, algunas por ahí más religiosas que otras, ¿no? Si la capacidad del sabio excede a la mayoría de los mortales, o sea, tener este comportamiento ético, adecuado, con este comportamiento ritualizado, que siempre parece que dan el blanco, ¿no? Si esta capacidad es como que la tenemos todos o no la tenemos todos. Bueno, esta discusión sobre la figura del sabio fue bastante importante en el confucianismo coreano y también se dieron muchas discusiones en relación a, bueno, son conceptos bien específicos de la filosofía confuciana, eh, pero lo que tiene que ver con la mente y el corazón, los sentimientos, la relación de los sentimientos con esta mm. cultivación, digamos, ¿no? De los comportamientos adecuados, etcétera. Bueno, se dieron muchas discusiones, debates alrededor de esto, pero bueno, no, es muy específico. Sí, es un personaje que tiene mucho, muy presente en la cultura popular coreana.
¿Hubo algún impacto en la relación? Bueno, aparte te hacen acá las preguntas pasar del confucianismo, vamos desde la antigüedad al presente, a los estados, al desarrollo. ¿Hubo algún impacto o relación con el confucianismo con respecto a los roles soberano-pueblo en las representaciones de las manifestaciones durante la segunda mitad del siglo XX en Corea del Sur? Uh, eh, ¿Hubo algún Mm, impacto o relación con el confucianismo respecto? Ahí, Agostina, si querés comentar, no sabría bien. Mm, mm. yo creo que por lo que entiendo de la pregunta, Sí, eh, a ver, por donde yo la tomo, no sé si tanto lo de los roles soberano-pueblo, o sea, sí, la relación del o sea, el confucianismo en la política y cómo se da eso en el siglo XX. Yo creo que esa es la pregunta. Eh, por ejemplo, en relación a lo que mencionaba antes de la vinculación del confucianismo con la identidad, eh, que el confucianismo muchas veces ha sido más retomado o revalorizado por sectores conservadores, y es cierto que hubo en Corea sectores más progresistas o sectores más, digamos, en oposición al gobierno que tuvieron una actitud más contra confuciana y más pro lo que en ese momento llamaban cultura Minchong, ¿no? Como cultura del pueblo. Yo creo que va por ahí la pregunta, no sé si estoy muy errada. Que sí tenía que ver con una actitud de rebelión contra la opresión de las élites o de las clases gobernantes, que también retomaba motivos de división social en la dinastía Joseon, ¿no? Tenías los nobles y bueno, después tenías el resto de la gente, ¿no? Y como que esa división era irremontable. Creo que había parte de retomar como esa crítica, a, bueno, élites que gobiernan y oprimen al pueblo. No sé. iba por ahí a que Agostina te estaba agradeciendo, exacto, ese era el eje de la pregunta. Hay otra pregunta que se me pasó, si piensa que el confucianismo ha sido más beneficioso o más restrictivo para el desarrollo de Corea como sociedad moderna. Creo que es una pregunta que aparece, ¿no? Asocia también por ahí en el caso de China si confucianismo ayuda o Sí, no, de sí. difícil. A ver, bueno, en China yo creo que, digamos, hubo un periodo donde era, no, el confucianismo hay que prenderlo fuego, ¿no? Estamos hablando de eh, comienzos del siglo XX, una etapa muy anti-confuciana, como que representaba la no ciencia, el no progreso. Después, obviamente, bueno, vino el comunismo, que también identificaba el confucianismo con el feudalismo, con un sistema feudal, entonces también eh, todo mal. Y después, no, es como que se lo retomó. En el caso de Corea, bueno, ha sido algo como más continua, no hubo esos cortes violentos, digamos, con la cultura tradicional, como en China. Eh, es muy difícil para mí hacer una evaluación, digamos, de si digamos, fue mejor o no, qué sé yo. Eh, Creo que, como decía, convivió digamos, convive muchas veces el confucianismo con valores que son propios de la modernidad o del tipo de vida que llevamos, digamos, hoy contemporáneo. Sí es verdad, como decía Pilar, que se dieron estas discusiones, ¿no? De como, bueno, no, el confucianismo es antiprogresista, no, digamos, no contribuye a la discusión sobre los derechos humanos o las libertades individuales y en ese sentido es retrógrado, ¿no? Pero bueno, creo que tiene muchos matices también esa, Creo esa que evaluación. Sí. que acá muy interesante lo que está diciendo Julieta y pensaba que ella puso una de las series al comienzo, que en español se tradujo como Vidas Incompletas, que transcurre así en una oficina y esa vida empresarial se ve muy bien, todas estas vínculos de los que nos estaba hablando y que definen mucho la sociedad. Y creo que más que hablar como si es restrictivo o no, fue como, creo que como dice Julieta, ¿no? Ya ese debate que fue restrictivo en un momento, bueno, se dio de alguna manera. Hubo todas estas quejas a ver si en esa cultura había habido, estaba la culpa, ¿no? De no haber podido después defenderse de las potencias, del imperialismo, etcétera. Me parece que es un debate que en algún punto también va a atravesar un poquito a Corea, pero después me parece que entrado ya más el siglo XX y bueno, el siglo XXI es más que es una forma particular de desarrollo que tiene esa característica cultural, que no es que sea más o menos restrictivo, que ellos van a generar una forma de capitalismo por ahí diferente, una forma de desarrollo diferente, que no es ni mejor ni peor, sino que va a estar imbrincada
prácticas culturales, ¿no? En sus formas de vincularse, por ejemplo, en una empresa, que si es mejor o peor, no sé si es mejor o peor, pero claramente funciona en esa dinámica cultural, ¿no? No se podría trasladar a otra dinámica cultural. Reflexionando un poco a través de la pregunta de María Luisa, y te sigo leyendo porque acá hay gente muy activa. ¿Cómo debe ser? Esta es la pregunta, creo que del millón de la ciencia política, y ahí, Laura, te dejo que hables directamente. ¿Cómo debe ser el gobernante según el confucianismo? Bueno, creo que también algo que obviamente no entré porque es una charla breve, es que obviamente el confucianismo, también por ejemplo filosófico, no es homogéneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las discusiones sobre cómo debe ser el gobernante son bastante diversas también en el confucianismo. Eh, Hay una, así, bien general, hay una vertiente más gruesa, digamos, que se fija en esta cuestión de las virtudes personales como persona, ¿no? Esta que había mencionado, por ejemplo, anteriormente. Mientras que hay otra vertiente del confucianismo que tiene como más aproximación a la corriente legalista china, que no se fija tanto en el, digamos, en el gobernar virtuoso o en la persona del gobernante, sino también como en ciertos mecanismos de relación entre el gobernante y sus ministros, por ejemplo, que garantizan, digamos, un mejor gobierno o mejores resultados, ¿no? Eh, lo que se ha llamado también como una corriente más utilitarista del confucianismo. Hay muchas respuestas, digamos, no hay una uniforme. Laura, ¿querés, si querés, podés hablar? No sé si te tengo que... Hola, Ahí está. buenas tardes. No sé si me escuchan. Estoy- Perfecto. Sí, ¿qué tal? Ay, no puedo prender la cámara porque estoy en un bar y se ve Bueno, nada, la No, dejo no, prendida, se pero... ve, se ve, se ve, no Ok. importa, se ve. Bueno, bueno, quería felicitarte por la charla, es muy interesante y me pareció particularmente muy interesante el concepto de capitalismo confuciano, ¿no? Como una variante del capitalismo. Y me pregunto cómo podría ser eso, ¿no? ¿Qué rasgos podría, o sea, con qué rasgos se lo podría describir? Porque si bien, no sé, como en China me parece que hay como más importancia de las relaciones, las Quan-Yi, ¿no? Que le dan cohesión a la sociedad. Pero en Corea, ¿no? Con esto de los chaebols, me parece que hay un movimiento social, ¿no? Que se empieza a traducir también en impactos políticos con el poder que están teniendo los chaebols en la actualidad y cómo eso redefine la estructura social. No sé si logro concretar la pregunta, o en realidad metí muchas cosas en el mismo lugar y es difícil de seguir, ¿no? Pero me parece, aunque se tome como comentario lo que estoy diciendo y no como pregunta, porque a lo mejor es difícil de responder, pero sí me parece que es muy interesante este concepto, ¿no? De capitalismo confuciano. Y bueno, nada, si tenés algún comentario al respecto, me gustaría escucharlo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Laura. Se me ocurren dos cosas. Una es que la categoría de confucianismo, capitalismo confuciano, es muy criticada también, en el sentido de realmente, digamos, hay tal cosa, o sea, hay tal cosa, ¿cuáles son sus características? Esto mismo que preguntás vos, ¿no? Eh, y si realmente ese crecimiento se produjo por una suerte de capitalismo confuciano o tiene que ver con otros factores, y esto vuelve a lo que había dicho también Pilar al principio de que el confucianismo no puede explicar todo. O sea, yo creo que en ese fenómeno, por ejemplo, de los Chebol, las relaciones digamos, con el gobierno o, digamos, bueno, este crecimiento económico que tuvo Corea y etcétera. Sí, hay elementos en los vínculos que tienen que ver con herencia confuciana, pero después hay un montón de otros factores que muchas veces son netamente modernos, que yo creo que el confucianismo no los explica, digamos, ¿no? Es como es complicado, como decía Pilar, ¿no? Es como que está todo imbrincado. Sí. Eh, Muchas gracias. ¿Tenés? No, por Ah, favor. ok, sí. Ahí puse si te quieren seguir, china.inédita, para si quieren seguirla en Instagram, tiene mucho contenido. ¿Qué relación, bueno, acá hay alguien interesado o interesada en China, porque dice, ¿qué relación hay entre el socialismo con características chinas y el confucianismo? Bueno,
Boom. Una pregunta, casi una tesis. Una gran pregunta. Bueno, por ahí algunas inquietudes para plantearle acá a Placio, que ha sido muy activo en los mensajes. Estoy viendo si me olvida alguien más. No, bueno, vuelvo a lo mismo que mencionaba antes, que sí en lo discursivo, que hay digamos, se está retomando mucho elementos del discurso confuciano. Pero otra vez, bueno, sí, da para una tesis, tampoco podría responder esta pregunta porque hay muchísimo que investigar y es súper interesante, pero otra vez, también hay muchos elementos. No podemos explicar el socialismo con características chinas con el confucianismo, ¿no? Pero sí hay elementos, obviamente, eh, que los podemos identificar sí, con motivos confucianos, pero después hay elementos que son eh, digamos, tiene que ver con la historia moderna de China, tiene que ver con factores pragmáticos, ¿no? Entonces es bien complejo. Una pregunta más. A ver acá. Perdón. A la pregunta de Florencia para divulgación. Ah, sí, ahí está Conci Conrado. Si querés, levanta el micrófono y. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Qué Sí, tal? Sí. ¿Qué tal? Un gusto por la charla y espero que todos se encuentren muy bien. Hay algo que me llamó la atención que no es normal escucharlo, que comentaste sobre la desvinculación sobre el confucianismo y el colectivismo. Muchas veces el confucianismo ayuda a entender, principalmente en la parte norte de la península coreana, ciertas actitudes sociales. Y como también se habla del capitalismo confuciano, se podría hablar también del socialismo confuciano. Pienso que, por ejemplo, esta imagen que mencionabas del líder extrapolada de la familia A, por ejemplo, eh, una figura paternal, responsable del bienestar del ciudadano. Bueno, creo que ahí se podría explicar un poco en el caso de la parte norte de Corea, en la parte sur un poco se comentó sobre esto se puede extrapolar en el tema del individualismo y el capitalismo que tiende generalmente a romper a veces ciertas relaciones. Pero quería saber si podías explayarte un poco más en eso, en el tema de esa desvinculación que haces. Buenísimo. Sí, es un tema re interesante. A mí siempre escucho mucho en relación con China, particularmente, ¿no? Como esta contraposición de, bueno, el individualismo contemporáneo versus, bueno, el colectivismo que tiene raíces confucianas. Y yo soy un poco escéptica. Sí me parece que el confucianismo tiene interesantes desafíos que plantearle al individualismo, porque como mencionaba antes, la persona no se piensa como un ente aislado, ¿no? En el confucianismo, sino que ya somos de una de entrada relacionales, ¿no? Entonces sí me parece que hay cierto contraste y un desafío interesante al individualismo, pero me parece que, por ejemplo, lo que mencionabas de actitudes colectivistas o lo que no me acuerdo cómo lo mencionaste en relación a Corea del Norte, que también se habla mucho de China. Yo creo que a veces se confunden cosas que conviven, porque por ejemplo en China yo creo que sí hay valores colectivistas, muchas veces vinculados con la historia comunista de China, y no necesariamente es idéntico a confucianismo para mí. Conviven exigencias de la vida contemporánea que hacen que sean sociedades hipercompetitivas, donde a veces, bueno, nada, están muy centrados en necesidades individuales, convive con valores de comunidad que vienen del comunismo, de ser un colectivo, y también conviven valores confucianos. Obviamente que sí hay ciertas características a veces, por ejemplo, bueno, esta idea de eh, que el grupo, en el sentido, por ejemplo, no sé, la familia o que la comunidad es más relevante, no se suele decir eso, ¿no? Que el individuo, y esa es como la característica colectivista de estas sociedades, bueno, y se identifica con el confucianismo, pero yo no creo que en el confucianismo, por lo menos como yo lo veo, yo no creo que el confucianismo, por lo menos filosóficamente, hable de que es más importante el grupo que el individuo. El grupo y el individuo son inseparables. O sea, yo me distingo como individuo gracias a mi contribución dentro de una comunidad de la que formo parte.
eh, pero no creo que haya como una especie de gradación, ¿no? De que no, el grupo supera a la parte, como que la parte queda anulada por las necesidades del grupo. Yo creo que eso por ahí es sí cierta degeneración por ahí a veces del confucianismo. Entonces están esas dos cosas. Sí, hay como ciertas cuestiones que por ahí tienen que ver con la historia del confucianismo, que no creo que sean esenciales a la filosofía confuciana, y después también está aspectos del colectivismo que no necesariamente tienen su origen en el confucianismo. Esa sería mi respuesta. Muy interesante la pregunta y la respuesta. También muy buena la reflexión que trajo ahí con esta pregunta y escuchándolo un poco a Julieta pensaba eso, ¿no? Por ahí que creo que lo de la disociación es porque nosotros también asumimos una forma por ahí de pensar qué es el individualismo y qué es el colectivismo, ¿no? Pasa con un poco como el desarrollo. En realidad habría que pensar en otra forma de definir el Claro, colectivismo, que es lo que nos sí, está planteando, bueno, acá Julieta con estos valores confucianos, ¿no? Es otra forma de definir lo colectivo, porque si no se vuelve a veces como una dicotomía un poco falsa sí, y sí, tal pensé, y cual. cuando él nombraba, tenía mucha razón, igual en lo que dice que está el confucianismo está un poco para explicar en Corea del Norte, para explicar en Corea del Sur, bueno, tenemos este confucianismo haciendo de comodín, pero bueno, cuando uno investiga digo, en la academia siempre está esta reflexión, ¿no? Si hay una categoría que nos va a explicar todo, muy probablemente hay que repensar la categoría, claramente algo está mal, ¿no? Entonces me parece que en este exceso de elasticidad que se le quiere otorgar al confucianismo para explicar un montón de procesos que también lo destacaba Julieta, que no necesariamente tienen que ver con el confucianismo, claramente hay que repensar las categorías de análisis, hay que volver a definirlas, hay que volver a enmarcarlas porque hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y creo que por ahí pasa por ahí, creo, pero creo que es un buen desafío la pregunta que él nos planteaba, porque es este desafío de cómo pensar lo colectivo, que es mucho más difícil, ¿no? Eh, y la individualidad, ¿no? Que está muy fuerte, ¿no? Las sociedades fuertemente individualistas en el siglo XXI también, ¿no? Bueno, una pregunta dejan varias felicitaciones, varios aplausos. Bueno, una pregunta más, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, le vamos a agradecer a Julieta por su tiempo, por estar acá. Eh, la pueden seguir ahí en China Inédita. Ya con todos estos temas creo que ya sabes por dónde puede pasar nuevos contenidos. Acá el colectivismo y la individualidad creo que viene como nuevo contenido. Te saludan acá, Xie Xie, te saludan en chino, una maravilla. Tenemos un público diverso hoy. Así que bueno, muchísimas gracias, Julita, por estar acá y muchísimas gracias a todos los que se conectaron Sí, por gracias por la escuchar y a todos paciencia. los que participaron, ¿no? Y la participación tan activa también con preguntas tan buenas, así que muchas gracias también al público. Muchas gracias a todos.